El paciente llegó con depresión como queja principal. ¿Qué hacer y qué no hacer con la dietoterapia china? Antes de que hablemos sobre el tratamiento, porque la dietoterapia china ya es un tratamiento, necesitamos entender la magnitud del problema que tenemos, un problema que es de salud pública mundial. Pero antes de eso, quiero darte la bienvenida si estás llegando al canal ahora. Si es tu caso, seas muy bienvenido o bienvenida. Este canal está dedicado a enseñar a mis colegas profesionales de la salud las diferentes perspectivas de la salud integrativa, con la visión de la medicina china y su pilar de la alimentación, que es la dietoterapia china, en la cual estoy especializada, y también formo a otros colegas de la salud. Así que activa la campanita de notificaciones, suscríbete al canal y aprovecha todo lo que tenemos por aquí. Bueno, vamos a entender ahora la magnitud del problema de la depresión. He separado algunos datos mundiales de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud para que podamos mirar los números y ver cuánto necesitamos estar mejor preparados para tratar a estos pacientes. Más del 5,7% de la población adulta experimenta depresión. Son más de 300 millones de personas en el mundo. Las mujeres se ven afectadas 1,5 veces más que los hombres. Y quien trata con mujeres sabe la magnitud de este problema. Las embarazadas y las que están en el posparto tienen una incidencia del 10% de depresión perinatal y postnatal. Es un problema grave y nosotros, como profesionales que acompañamos a estas personas, necesitamos estar mucho mejor formados y preparados para lidiar con este problema porque no se resuelve solo con medicación. Y vamos a ver el papel del estilo de vida y de la alimentación como coadyuvantes importantes, muchas veces incluso como tratamiento principal en estas cuestiones. Los grupos más vulnerables son las mujeres, personas con mal sueño, lo que muestra la importancia del sueño en este aspecto, y personas con menor apoyo social, lo que resalta el pilar importante de las conexiones sociales, sobre el cual, de hecho, ya hay un video aquí en el canal hablando al respecto, dada su gran importancia. La depresión ya es considerada una de las principales causas de incapacidad a nivel global y necesitamos mirar al mercado laboral y entender que existe una demanda muy grande por estos servicios de salud mental con otras herramientas, no solo farmacológicas. Brasil lamentablemente tiene una de las mayores prevalencias de América Latina. Hubo un aumento del 25% en los casos globales de depresión y ansiedad registrados después del primer año de la pandemia, mostrando cuánto, aunque haya sido necesario, el aislamiento social contribuyó a un fuerte empeoramiento de la salud mental. Y hasta hoy tenemos que lidiar con eso porque quedó una secuela en esta área, así como en otras áreas de la salud también. Mirando los datos brasileños, tomando un recorte de América Latina, del país más grande de América Latina, a través de los datos del Ministerio de Salud de Brasil y estudios científicos, vemos que Brasil supera la media mundial, con un levantamiento que muestra que más del 10% de la población adulta presenta depresión y los adultos mayores de 60 años son la población más vulnerable. El 21% de los adultos mayores manifiestan algún síntoma depresivo. Entonces, a partir de estos datos epidemiológicos, podemos entender la magnitud del problema que tenemos por delante, ¿verdad? Y no sé tú, pero yo, Claudia, quiero compartir contigo no solo mi experiencia de más de 2 décadas de práctica clínica, tratando también con estos pacientes porque ellos están presentes en todos los consultorios, sino también mi experiencia personal en la lucha contra la depresión. Voy a ir hablando un poco sobre eso a lo largo de nuestra conversación. Ahora es necesario entender y diferenciar los síntomas del diagnóstico clínico. Eso es algo fundamental. Estados de tristeza, de desánimo, incluso estados que algunas personas llaman depresivos, son comunes para nosotros como seres humanos. Experimentarlos a lo largo de la vida, dependiendo de lo que esté sucediendo. No hay nada de malo en eso.
Los estados de tristeza, la tristeza de hecho, es una de las 5 emociones primarias en la medicina china, tan importante como la alegría. La tristeza que reside en el pulmón, responsable del elemento metal, como veremos en el diagnóstico energético aquí de esta disfunción, es importante. Nos coloca en un momento de introspección para que podamos reevaluar la vida, nuestras elecciones, el entorno en el que estamos inmersos. No hay nada de malo en eso. Lo que diferencia estos estados temporales que experimentamos es la frecuencia del síntoma, la intensidad del síntoma, si existen síntomas asociados y cuánto interfiere eso en la vida y la cronicidad de esto. Porque una tristeza crónica puede transformarse en melancolía, que sí puede convertirse en una depresión clínica como diagnóstico médico. Entonces, es necesario diferenciar bien las dos cosas. La depresión clínica es una enfermedad que necesita ser tratada de forma multidisciplinaria porque es multifactorial. Y aquí quiero plantar la semilla de la importancia de que modifiquemos la alimentación y el estilo de vida del paciente, porque la depresión, hablando ahora de la enfermedad, es una enfermedad metabólica. Y si no miramos al intestino, no existe un tratamiento verdadero. Así que ampliemos nuestra mirada, ese es el objetivo de este video. Ahora, existen síntomas que están muy correlacionados con la depresión. Y entonces nosotros también en nuestras anamnesis con los pacientes necesitamos preguntar sobre esto. Muchas veces la fatiga, la apatía, la pérdida de interés, la fobia social y las alteraciones del sueño son muy frecuentes. Y como el sueño es uno de los pilares fundamentales para la recuperación y el mantenimiento de la salud, y es responsable de muchas otras cosas, además del equilibrio y la modulación emocional, se crea un círculo vicioso. La persona no duerme bien, no regula bien las emociones, no logra salir de ese estado, y por eso las personas que duermen mal están dentro de los grupos más vulnerables. Y este es un pilar muy descuidado en nuestras consultas, en nuestras prescripciones e incluso en nuestra investigación. Muchos profesionales de la salud ni siquiera preguntan cómo es la calidad del sueño del paciente. Y eso es fundamental para entender no solo este problema, sino muchos otros. También existen síntomas muy comunes de alteraciones en el apetito, ya sea aumento o disminución. En mi caso, que enfrenté durante algunos años la lucha contra la depresión, yo perdía el apetito. No solo perdía el apetito, sino que también perdía el interés por muchas cosas, incluso cosas simples de autocuidado como bañarme. Muchas veces eran descuidadas porque no tenía ganas de nada. La vida pierde el color y yo llamo a esos momentos la noche oscura del alma. Uno realmente llega al fondo del pozo, pero mirando metafóricamente, el fondo del pozo es el lugar más cercano desde donde uno puede impulsarse y levantarse. Cuando tenemos apoyo social, cuando tenemos tratamientos adecuados, cuando empezamos a tener un poco más de conciencia del proceso que nos está ocurriendo. Otros síntomas muy comunes: dificultad de concentración, dificultad de aprendizaje. Parece que existe una fatiga mental, una niebla mental que dificulta que puedas realizar actividades laborales y actividades cotidianas simples. Por eso, en los enfoques terapéuticos para estos pacientes, necesitamos tener mucho cuidado con el exceso de información, porque de lo contrario acabas entregando al paciente un problema más que una solución. Vamos a hablar sobre el tratamiento. La culpa es muy común que esté asociada a veces a crisis de ansiedad, lo que lleva a un diagnóstico energético desde la perspectiva de la medicina china, que es diferente de cuando solo tratamos la depresión. Y es importante adelantar que en este video me voy a limitar a hablar solo de la depresión, sin otros síntomas asociados, porque cada paciente presentará un historial clínico que necesita ser individualizado. El sentimiento de desesperanza y en algunos casos pensamientos suicidas. El 96% de las personas que se suicidan tienen trastornos mentales asociados y la depresión es uno de los más importantes. Entonces, dependiendo del momento que esté viviendo el paciente, puede ser necesario, sí, utilizar todas las herramientas alopáticas y de otras prácticas, como es el caso de lo que vamos a hablar aquí, para evitar un desenlace tan desfavorable como el suicidio.
Ahora, me gustaría saber de ti en los comentarios si ya has atendido a algún paciente con estos síntomas. Escríbelo ahí para que podamos intercambiar experiencias de manera más enriquecedora y también apoyarnos clínicamente, porque es un gran desafío tratar a estos pacientes. Y lo digo tanto por experiencia personal como profesional, y muchas veces necesitamos ayudarnos mutuamente para que podamos tener desenlaces clínicos más favorables. O si tú mismo, al igual que yo, ya has pasado por este problema. Si es así, cuéntame si buscaste ayuda, qué fue lo que marcó la diferencia en tu vida, porque así podemos hacer que los comentarios sean una extensión de este contenido y ayudar a más personas, que ese es el objetivo principal. Es muy importante que le muestres al paciente que buscar ayuda ya fue un gran paso, porque infelizmente todavía hay poco espacio para hablar sobre esto y frases como ¿por qué tienes depresión? Tienes todo. O la depresión es cosa de ricos porque los pobres no tienen tiempo para estar tristes. Estas son frases que ya he escuchado y tantas otras que menosprecian el sufrimiento profundo que esa alma está viviendo. Entonces necesitamos abrir cada vez más espacio para hablar abiertamente sobre esto, para que más personas se sientan cómodas buscando ayuda. Porque mientras no sepamos que la persona está pasando por ese problema, y es importante señalar que la depresión no solo se manifiesta de la forma clásica de la persona que no sale de la cama. Hay muchas personas, y yo fui una de ellas, depresivas, que esconden la depresión en el exceso de trabajo, en los excesos, en los vicios. Y aparentemente nadie sabe que tiene depresión porque pone una sonrisa, pero por dentro está llorando. Así que podamos tener más de estos espacios para que las personas se sientan más cómodas para hablar al respecto. Bueno, ahora mirando desde la perspectiva de la medicina china, vamos a entender un poco mejor cuáles son los elementos que están afectados aquí. No me voy a detener en este video, hasta porque ya hay muchos videos aquí en el canal hablando sobre la relación entre los elementos, las funciones de los 5 elementos que habitan en la naturaleza y también dentro de nosotros los órganos involucrados. Pero traje aquí una imagen para que entiendas un poco mejor esa relación y lo rico y complejo que es este conocimiento al mismo tiempo, sobre todo porque es una forma bastante diferente de entender el funcionamiento del organismo y el funcionamiento de nuestras emociones. Pero es importante entender que la medicina china considera que las disfunciones, los síntomas, las enfermedades son manifestaciones de desequilibrios de los 5 elementos y de las energías yin y yang que están dentro de nosotros, vivas en constante movimiento. Esa es la definición de pérdida de salud para la medicina china, que es muy diferente de la definición de la Organización Mundial de la Salud. Y creo es por eso que es tan valioso que tengamos espacios para poder hablar de esta medicina milenaria que amo mucho y que tiene todo el sentido para mí. Espero que también tenga sentido para ti. Mirando específicamente la depresión sin considerar otros síntomas asociados y comorbilidades asociadas que pueden ser variados, como ya mencionamos, el elemento metal, que es el elemento cuya emoción natural es la tristeza, y hay un video aquí en el canal hablando sobre las emociones desde la perspectiva de la medicina china también, así que busca profundizar sobre eso. La tristeza es un elemento sumamente importante aquí, tanto como la alegría, la preocupación, el miedo y la ira, las 5 emociones primarias de los 5 elementos. Ahora bien, cuando se vuelve crónica, puede transformarse en melancolía, que puede convertirse en depresión. Y entonces tenemos un elemento metal muy comprometido. La tristeza crónica, la tristeza exacerbada, drena el ki del pulmón, que es la energía vital que circula por nuestros meridianos, manteniéndonos vivos. Y la tristeza profunda es como si descargara la energía del pulmón y del intestino grueso, que son estos dos, órgano y víscera, los que coordinan este importante elemento. Entonces, no es casualidad que haya manifestaciones intestinales y no es casualidad esa relación intestino-cerebro y la importancia de que cuidemos la alimentación, porque el intestino es el final del tubo digestivo y responde a lo que entra por la boca.
Y es ahí donde entra el papel de la alimentación en los tratamientos, no solo de estos, sino de todos los casos de salud mental también. Y entonces, cuando miramos la disfunción energética, observando ahora el desequilibrio entre yin y yang, empezamos a entender que la depresión, una vez más, haciendo un recorte solo de ella, sin considerar otras comorbilidades asociadas, porque cada caso es un caso, ahí tenemos un desequilibrio de naturaleza yin. Eso significa que esa energía, que es la energía de la noche, la energía fría incluso, naturalmente, la noche es más fría, más fresca en comparación con el día, donde predomina la energía yang. En la noche tenemos la oportunidad, como seres diurnos que somos, aunque algunas personas cambien completamente ese equilibrio del ritmo circadiano, el ser humano es un ser diurno y por la noche debería estar durmiendo, favorecido por esa energía yin del reposo y de la introspección. Y no es casualidad que el elemento metal sea el inicio de la energía yin. La tristeza hace ese movimiento, la tristeza equilibrada, positiva, hace ese movimiento de introspección, porque ¿quién va a dormir en la euforia, en la alegría? Podemos incluso estar bien serenos, alegres y todo eso, pero uno baja un poco el ritmo para que podamos dormir, si no nadie conseguiría dormir, ¿verdad? Ni siquiera la melatonina, que es la hormona yin, en comparación con el cortisol, la hormona yang, haría que pudiéramos dormir y tener una noche tranquila. Este es el tipo de disfunción, la depresión, que nos trae un exceso de introspección. Incluso cuando se trata de personas que no están experimentando esa depresión clásica. Pero ese exceso de introspección termina convirtiéndose, todo en exceso termina convirtiéndose en un problema, ¿verdad? Y en este caso lo tenemos. Entonces consideramos la depresión como un gran desequilibrio del elemento metal, pero pueden estar involucrados otros elementos de acuerdo con las comorbilidades asociadas y los síntomas asociados. Y de naturaleza fría. A partir de este entendimiento, que es el diagnóstico energético de la medicina china, pasamos a entender cómo vamos a abordar el tratamiento con la dietoterapia, que ahí dependemos de este diagnóstico para poder orientar cuáles son los alimentos que van a entrar y cuáles van a salir de la orientación alimentaria. Pero es importante, incluso antes de profundizar en la alimentación, entender que el tratamiento, ahora hablando ya de tratamiento, debe ser integrativo, con una visión más amplia y no centrado solo en el diagnóstico clínico o en el síntoma de exceso de tristeza. Porque si no, estaremos fallando en ayudar al paciente de manera global. Entonces es necesario evaluar toda la rutina alimentaria de la persona para poder entender los desencadenantes intestinales que pueden estar interfiriendo en este eje intestino-cerebro. El sueño, fundamental para el equilibrio emocional, como ya mencioné, tenemos que investigar a qué hora la persona se acuesta, a qué hora se despierta, cómo se despierta, si se despierta durante la noche, si el sueño es continuo o interrumpido. Todo eso influye y todo eso también debe estar en la prescripción para mejorar esa calidad del sueño. La práctica de ejercicio. Si un paciente no practica ejercicio, no produce ni libera adecuadamente dopamina y serotonina, hormonas del placer y la alegría. Y entonces, ¿cómo vamos a combatir químicamente la depresión? Se vuelve más difícil. Por eso, también debe estar en la prescripción del paciente hacer ejercicio. Conexiones sociales, este pilar que es tan importante, entender cómo es esa relación familiar, la relación laboral, las relaciones de amistad, cómo es ese entorno. El entorno en el que el paciente está inserto es sumamente importante porque a veces estamos luchando contra un ambiente y una falta de apoyo social y emocional que hace mucho más difícil recuperar la salud mental en general y también evaluar el nivel de satisfacción. Si la persona está insatisfecha con todo en la vida, es necesario encontrar otras formas de lograr que vuelva a haber color en su vida. Porque quien no tiene satisfacción, quien no tiene ni siquiera un mínimo propósito para seguir viviendo, es un paciente mucho más peligroso. Y en ese caso, muchas veces es necesario derivarlo a tratamientos psiquiátricos o psicológicos para poder brindarle ese apoyo. Y los antecedentes familiares, la historia genética, aunque representen el 5% del problema, siguen siendo un 5%. Eso puede influir, sí puede tener relación,
factores estresantes, desencadenantes emocionales. Gracias. Mirar hacia atrás para entender qué estaba ocurriendo en la vida cuando comenzaron los síntomas. Todo esto es muy importante para que podamos entender el cuadro y trazar el camino de regreso a la salud. Y las comorbilidades que pueden estar asociadas. Entonces, ante este cuadro comenzamos a trazar el tratamiento. Y aquí es muy importante mostrar que la ciencia sí tiene comprobación científica de la eficacia de la dietoterapia china, que es esta novedad milenaria, ya disponible desde hace más de 5.000 años, con registros de la importancia de este pilar según la visión de la medicina china. Y mira este estudio robusto, una revisión sistemática, un metaanálisis que confirma la eficacia de los enfoques de la medicina china, como la dietoterapia china, la farmacología china y la acupuntura en los tratamientos de pacientes con depresión. Principalmente de leve a moderada, extremadamente eficaz, mostrando así la importancia de la intervención dietoterapéutica en estos tratamientos. Así que mira qué bueno es poder contar con este profundo respaldo de la ciencia. Otro artículo del periódico Food and Function mostrando también la importancia de la dietoterapia china como herramienta para la modulación intestinal, fundamental para los tratamientos de dietoterapia. Terapia china y de salud mental en general, ¿verdad? Y ahí se sugiere la importancia del eje intestino-cerebro como objetivo terapéutico para estos pacientes. Si no modulamos la microbiota intestinal a través de una alimentación adecuada, no hay manera de lograr que el intestino, que es responsable del 90% de la serotonina, ayude en la recuperación química de este paciente y en la modulación de ese eje, para que el cerebro funcione bien y las emociones también estén bien moduladas. Y por último, traje un tercer estudio que mostró la eficacia de la farmacología china, que surgió de la dietoterapia china y que dentro del protocolo estudiado en este trabajo también demostró el papel de la comida como medicina. Así como ya decía Hipócrates, el propio padre de la medicina moderna. No, el propio padre de la medicina china, el emperador Amarillo, en el siglo III a.C., ya señalaba que la principal y primera medida acertada es un equilibrio en la dieta para que la salud sea recuperada. Que tu alimento sea tu medicina, ¿no es así? Bueno, ya que hemos dado toda esta base, ahora es momento de empezar a hablar de la dietoterapia china en sí. ¿Cuáles son las principales estrategias en el tratamiento de la depresión? Entonces, ya que mencioné que el elemento metal está debilitado, vamos a fortalecer este importante elemento que es responsable por la inmunidad, por el equilibrio emocional también, regulando la tristeza y encargado de fortalecer el sistema respiratorio. ¿Y cómo vamos a hacer eso en estos casos? Incentivar lo que nutre el metal, alimentos blancos no refinados y alimentos picantes. Entonces voy a dar algunos ejemplos aquí. Por supuesto, tengo mucho cuidado con estos ejemplos porque todo necesita ser personalizado. Así que esto es solo para que comprendas cómo hacemos las prescripciones en la dietoterapia china. Entonces, alimentos blancos no refinados, ajo, puerro, cebolla, la propia coliflor, lo que realmente es blanco, pimienta blanca, la misma cebolla. Así que estas son fuentes que nutren el metal. Algunos de ellos son blancos y picantes. Mejor aún, el propio ajo, cebolla, puerro, pimienta negra también aportan el sabor de este elemento, fortaleciéndolo aún más. Además, tenemos otros alimentos que tienen sabor picante y pueden contribuir a este equilibrio energético, como la canela, el jengibre, el lemongrass. Es importante afirmar que algunos de estos alimentos tienen naturaleza caliente, y entonces no se recomiendan si el paciente tiene disfunciones yang asociadas, como en casos de depresión y ansiedad. La ansiedad es una disfunción yang, la depresión es una disfunción yin. Este paciente tiene una disfunción doble. Algunos alimentos no serían recomendados, como canela, jengibre y pimientos, porque de lo contrario podría empeorar una polaridad, como la ansiedad, que sería agravada por estos. Todo tiene que ser muy bien personalizado. Otro elemento que necesita ser muy bien nutrido para que el metal se fortalezca es la madre del metal, el elemento tierra. ¿Cómo nutrimos la tierra, que es responsable de producir el ki, nuestra energía vital, y la sangre para nutrir todo nuestro sistema?
con raíces, tubérculos, legumbres, verduras, granos y cereales preferentemente integrales, alimentos amarillos y naranjas, como por ejemplo la calabaza, la zanahoria, el maíz y tantos otros alimentos que tenemos disponibles en la naturaleza, ayudan a nutrir este elemento que también dará fuerza para que el metal se recupere. Y otro elemento muy importante que debemos fortalecer es el elemento agua, porque es el responsable de nuestra vitalidad. Y los pacientes que están atravesando la depresión tienen poca vitalidad. Entonces necesitamos nutrir el yin. Y en este caso yo sugiero alimentos que crecen bajo tierra, como los tubérculos y las raíces, que también nutren el elemento tierra, contribuyendo a este equilibrio energético. Alimentos oscuros como los frijoles, preferentemente los más oscuros posible, sésamo negro, la chía, la propia berenjena. Todos estos son ejemplos de alimentos oscuros disponibles en la naturaleza. Los alimentos salados y que provienen del mar también nutren muy bien el elemento tierra. Entonces aquí ya se puede tener una idea de cómo damos las orientaciones a nuestros pacientes. Para quienes dominan la dietoterapia china, evidentemente estos son solo consejos generales que no consideran la individualidad biológica y energética de cada paciente. Entonces, para que seas capaz de prescribir con seguridad, evidentemente es necesario profundizar un poco más, ¿verdad? Es importante que destaquemos aquí que al mirar solo la depresión como una disfunción, es necesario calentar ese cuerpo. Por eso, incorporar alimentos de naturaleza caliente, tibia y neutra es bastante positivo. Y una vez más voy a repetir que la individualización es esencial, porque cada caso es un caso. No tratamos síntomas, tratamos personas. Y aquí entra el bloque de lo que no se debe hacer. Entonces, en primer lugar, no trates a todas las personas por igual, porque todos tenemos una biometría única, ¿verdad? En términos biológicos es lo mismo. Así que, por favor, individualiza tus prescripciones y para eso necesitas capacitarte mejor. Aquí abajo, en la descripción de este video, hay información sobre mis cursos. Las personas no son enfermedades, las personas tienen una historia, son individuos biológica y energéticamente únicos. Y necesitamos respetar eso. También es importante, dentro de la lista de lo que no se debe hacer, evitar el consumo de alimentos inflamatorios. Porque la depresión, al igual que toda enfermedad crónica, es una enfermedad inflamatoria. Y el consumo de refinados y lácteos solo va a empeorar el problema y generar más mucosidad. Entonces, aquí tenemos que eliminar de la rutina diaria el azúcar refinado y el gluten. Lácteos, ultraprocesados, frituras, porque nada de eso ayuda. Al contrario, solo contribuye a perpetuar la inflamación y empeorar el cuadro. Y aquí, si miramos la depresión solo como una disfunción fría, voy a sugerir que el paciente, mientras esté en tratamiento, evite los alimentos de naturaleza fría, que son la mayoría de las frutas frescas, están dentro de esa categoría. Así que tenemos que evitarlas, hay que sugerirle al paciente una alimentación preferentemente más cocida. Entonces, el plátano, la sandía, el mango, el agua de coco, el pepino, la menta, son ejemplos de alimentos fríos que harán que la persona esté aún más fría energéticamente y no contribuirán a la mejora del cuadro, al contrario. Y algo muy importante dentro de esta categoría de lo que no se debe hacer, no des muchas orientaciones de una sola vez. Esa persona ya está con una fatiga mental y física, no procesa bien mucha información y te lo digo de corazón, por experiencia personal es así. Cualquier información que le des ya parece demasiado para la persona, así que tenemos que evitar dar demasiada información junta, como lo que estoy haciendo en este video aquí. Este video aquí espero que lo estén viendo profesionales. Tal vez lleguen personas que están viviendo esta realidad porque son muchas y qué bueno que estés aquí. Pero debes saber que necesitas ayuda profesional para implementar incluso estas orientaciones que te estoy dando y evaluar tu caso de forma personalizada, ¿verdad? Porque la salud es demasiado importante como para tratarla solo con consejos genéricos, como lo que estoy haciendo aquí, contribuyendo para aumentar el conocimiento de la población, principalmente haciendo una advertencia de que la alimentación debe estar en la prescripción obligatoria en el tratamiento de la salud mental, especialmente de la depresión, prestando atención a la parte intestinal, ¿verdad? Entonces necesitamos ir con dosis homeopáticas con estos pacientes, hablar
Una cosa a la vez para darle tiempo de absorber, digerir e implementar. Y luego pasamos a otra orientación para evitar entregarle más problemas de los que ya tiene y que él sea capaz de ponerlo en práctica, porque si no, solo acumula más frustración y más culpa por no poder llevarlo a cabo y entonces tiene que volver contigo y decirte que no pudo hacer nada, lo que genera aún más sentimiento de fracaso, no contribuyendo a la mejora del cuadro, sino todo lo contrario. Bueno, quiero mostrar cuánto funciona este conocimiento bien aplicado. Y aquí traje 2 testimonios de pacientes que también son profesionales de la salud y alumnas mías, mostrando que incluso después de 30 años tomando medicación, Fernanda está logrando dejar los medicamentos antidepresivos. ¿Y eso qué significa? Mejora del cuadro. Porque claro, este proceso de retirada de los medicamentos se está haciendo directamente, acompañado por un médico. Ella misma es médica, pero está siendo acompañada porque realmente está mejorando, desinflamando ese terreno biológico, fortaleciéndose energéticamente para ser capaz de ir haciendo un proceso de retirada de la medicación, que muchas veces sí es necesaria y debe ser acompañada por un profesional especializado en el área médica. Y aquí, este es un relato de una alumna sobre una paciente. Mira qué interesante. Ella dijo: paso para compartir el resultado de una paciente que, con apenas 2 meses de tratamiento, eliminamos la diabetes, la presión alta, la depresión y la ansiedad. Mira qué increíble. Cuando empezamos a dominar este conocimiento integrativo, no tratamos solo un síntoma o una enfermedad clínica. Podemos tratar al paciente como un todo. Y la enfermedad va muriendo por desnutrición cuando la salud está bien nutrida. Eso es hermoso. Tú también puedes ser capaz de generar este tipo de transformación, siempre que tengas las herramientas y el conocimiento profundo dominando bien esta parte aplicada. Bueno, realmente espero que este contenido te haya sido muy útil. Por favor, déjame saber cuál fue tu mayor aprendizaje. Si te acordaste de algunos pacientes, si tienes dudas, te voy a ayudar a complementar y podemos hacer que este momento aquí en los comentarios sea un foro de discusión para poder extrapolar el contenido de este video. Deja tu like si este video te pareció interesante, compártelo con otros colegas de la salud, con otras personas a quienes creas que les puede hacer la diferencia, porque así como yo estoy aquí de este lado produciendo contenido para poder aumentar tu nivel de conciencia, tú también puedes, al compartir este contenido, ayudar a aumentar el nivel de conciencia de alguien que podrá transformar más vidas, y así nos vamos ayudando mutuamente. Y hay algo que quiero pedirte. Tú que has llegado hasta aquí conmigo, me gustaría saber cuáles son los temas que más te interesan. ¿Sobre qué te gustaría escucharme hablar por aquí? Por favor, déjalo en los comentarios que yo leo todo y de esa forma traigo más información para que puedas ayudar mejor a la población. Para reforzar, quiero dejar claro que este es un tema de utilidad pública que necesita difundirse, así que cuento con tu ayuda. Y si eres un profesional de la salud que quiere profundizar sus conocimientos para poder prescribir la dietoterapia china de forma más precisa para mejorar los resultados clínicos y los resultados de tus pacientes, hay información aquí en la descripción de este video. Gracias por tu compañía, nos vemos en el próximo video. Un beso.